El día de hoy vamos a comenzar con algo distinto a lo que generalmente repasamos, que tiene que ver con la actualidad. En este caso podemos decir que tiene relación con la actualidad, pero propone una mirada mucho más profunda porque refiere a la historia. ¿Y qué tipo de devolución es la que hoy en día se hace, ¿no?, a esa historia que nos debería identificar mucho más? Y sobre todo cuando esta historia habla de personajes que quizás hoy en un cierto ostracismo han tenido un nivel de participación tan importante en lo que fue el proceso de independencia de la Argentina. ¿Cómo estos personajes hoy en día aparecen homenajeados en el propio barrio de Mataderos, como un dato que está ahí presente, como una definición que alguien tomó pero que pocos conocen? ¿Por qué justamente se conoce tan poco esto? ¿Por qué la historia de héroes de la patria como ¿no?, terminan quedando muy detrás, ¿no?, de otras figuras? Y cómo en la búsqueda de información, ¿no?, de estos personajes y también sobre la definición de justamente homenajearlos a través de distinciones con calles a las que le pusieron su nombre y también con justamente plaquetas, se hace tan difícil encontrar esta información. Quien nos va a contar todo esto es César Villamayor, que nos va a contar justamente un dato, ¿no?, que refleja todo esto que estamos planteando y que tiene que ver justamente con el barrio de Mataderos y con sus vecinos, que han tenido un gesto muy altruista en particular, ¿no?, a la hora de conservar la historia de este personaje. Esto cuenta. Mi nombre es César Villamayor Revitis, soy el creador del proyecto de investigación y difusión Fuego Griego en Aguas de América del Sur. Soy miembro de número del Instituto Nacional Browniano, quienes estudian la Marina, su historia, a su creador, el almirante Guillermo Brown, y a sus comandantes históricos. Bueno, este proyecto ha detectado en el barrio de Mataderos una curiosidad, que el 25 de julio se cumple el 80 aniversario de haberse impuesto el nombre a un pasaje de 4 cuadras a nombre de un marino griego de la independencia llamado Pedro Samuel Espiro. Esto fue en una ordenanza en el año 1939, un 25 de julio. Hay mucha gente que sabe que yo estoy con este proyecto y muchas veces cuando encuentran algo particular me lo participan. En este caso fue un vecino de Mataderos que me pasó el dato y bueno, y después estuve averiguando y contactándome la ubicación de la placa y quiénes son los que lo han puesto en valor, ¿no?, después de tantos años. De valor histórico, lo primero que tenemos que decir es que nosotros, después de más de 200 años y que tuvimos un aniversario de independencia hace poco, todavía no contamos la historia completa de la independencia argentina, porque generalmente en las escuelas durante muchas décadas se informa sobre las campañas terrestres, San Martín y demás, pero no se habla que en la independencia participó la Marina, ¿sí? Entonces muchos de los héroes y comandantes del almirante Guillermo Brown, que era un hijo de Irlanda, no lo conocen, inclusive muchas colectividades tampoco, y tampoco el argentino común, porque en la escuela no se lo enseñan. Pero Samuel Espiro vino después de la Revolución de Mayo, en julio de 1810, con sus hermanos, y se sumó a la defensa del puerto de Buenos Aires, y en 1814 se sumó a las órdenes de Brown como comandante de una pequeña embarcación. Estos son héroes que vinieron desde Grecia, aunque al día de hoy no podemos precisar con exactitud, se nombran la isla de Hidra o la isla de Lesbos, pero no sabemos bien de qué isla, ¿no? Por lo menos frente a mí no tengo una fuente documental que me constante cuál fue su lugar de origen desde Grecia. Él se sumió como desde 1810, como muchos de los marinos, como a las tareas del puerto, cuando todavía no había una armada definida, estamos hablando de mitades de 1810, ya empezaba la revolución, cuando había intenciones de formar una armada, y él se sumó con el que hoy fue decretado prefecto general histórico del Capitanía de Puertos, Jacobo Thompson. Él estuvo trabajando con él como corsario, como patrullas nocturnas custodiando el puerto de Buenos Aires, haciendo corsos contra embarcaciones de Montevideo que estaban en poder de las flotas realistas españolas, ¿verdad? Bueno, eso hizo y fue muy hábil, muy valiente, fue reconocido, por eso se le pidió al gobierno el reconocimiento de él y a su hermano, y pasaron de marinos a ser el primer grado oficial, que era en ese momento, dependiendo del ejército, subteniente de infantería, al servicio de la Marina. Y bueno, ese fue el único grado que tuvo. Él participó en la toma de la isla de Martín García, fue él el único que se quedó con su pequeña embarcación alrededor de la nave capitana, la Hércules de Brown,
cuando el resto se había ido, en el segundo intento. En el primer intento la toma Martín García, y fue el único que se quedó hasta que la nave de Hércules pudo salir de su varadura. Y eso Brown lo nombra mucho. Después de ese combate, se dirigen al arroyo de la China, Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y en ese combate, también que fue muy cruel, fue un combate perdido y poco difundido, él cumple con la frase del almirante Brown que dice: es preferible irse pique antes que rendir su pabellón. Cuando su nave queda sin municiones y varada también, él decide inmolarse con su nave, previamente hacer descender a salvo a su tripulación. El proyecto se trata de difundir todos aquellos héroes griegos o descendientes de griegos en Argentina, su participación desde la independencia argentina hasta el conflicto del Golfo Pérsico entre el año 91. Ya hay hijos de griegos en Argentina, pero sumándose a la fuerza, ¿verdad? Y toda la influencia que hay de la mitología griega en naves, en aviones, en escudos heráldicos de destinos, instituciones afines y demás. Todo relacionado a la influencia griega. Pero Samuel Espiro, que algunos autores lo han llamado como uno de los primeros holocaustos de la patria por su inmolación, ya que algunos comandantes en otros muy reconocidos han querido hacer algo similar y el enemigo no les permitió hacer volar a Santa Bárbara de su buque como hizo Espiro. Otros marinos griegos, por ejemplo, que han tenido Jorge, con 50 años de servicio destacado en la mayoría de los combates navales en los primeros 100 años de patria, pero por arriba está Espiro. Y Espiro estuvo 3 años y medio, pero se inmoló. O sea que ese acto de valentía y arrojo superó los servicios también de arrojo de otro, pero sin morir en combate. Era la palabra ahí de César Villamayor contándonos justamente esta historia tan particular de alguna manera, ¿no? Cómo todo esto se va dando en el día a día, cómo van apareciendo datos que tienen que ver con que en algún momento hubo un reflejo histórico de personajes que han tenido mucho que ver con nuestro proceso de independencia y que, repito, como lo decía antes de escuchar la palabra de César, han quedado a veces postergados, ¿no? No todo está perdido porque justamente uno termina encontrándose con historias como esta. Vamos a ampliar esto después un poco más, como esta. Vamos a ampliar esto después un poco más. En los próximos programas seguramente estaremos profundizando un poco más sobre la figura y sobre cómo esto terminó por aparecer, por darse, ¿no? En una esquina, en este caso, aquí del barrio de Mataderos. Comenzando con la historia y con cómo ha quedado retratada, en este caso en particular, aquí en el barrio. De esto se trata.